¿A qué le haremos semejante? Dice la Escritura, ¿no? Cuando habla del incomparable Dios de Israel. ¿A qué le compararemos a Él? ¿Cómo nos atrevimos los hombres un día a hacer una figura de Él, si nadie le ha visto ni le conoce? Evangelio según San Juan, capítulo 6. Tiene una historia muy conocida por nosotros. Dice la Escritura: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Amado Dios y Padre, gracias por esta tu palabra. Gracias por este día maravilloso. Gracias por el pan de cada día. Gracias por dárnoslo hoy. Gracias por enseñarnos a disfrutar. Gracias por este tiempo congregacional. Gracias por el privilegio de leer tu palabra, de recibirla, de guardarla, de meditarla, de hacerla. Gracias, Señor, por todas las cosas hermosas que tú haces con nosotros. Gracias por este momento de gloria, este momento de amor. Gracias por estar aquí con nosotros, y gracias te damos nosotros por estar nosotros contigo. Gracias por esta congregación. Gracias por este privilegio de aquel cielo que es infinito, de estar aquí congregado en tu nombre. Que sea de mucho provecho tu palabra para cada oyente. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Siéntese con gozo y con mucha alegría. A Dios sea la gloria. Mientras que cantábamos, a veces podemos llegar y hacer cosas mecánicamente, porque podríamos saber ya cómo está constituido una congregación cristiana, entre el canto, la alabanza, si hay danzas, la palabra y ser ministrado, y podemos salir de la congregación. Pero cuando cantamos, por ejemplo, ahora estamos cantando Milagroso Salvador y no hay nadie como tú. Me ha acordado de la cantidad de gente que he conocido a lo largo de mis días en esta tierra, y todos en su mayoría, o todos más bien dicho, desde muy niños venimos conociendo cantidad de gente, y algo que no
que el cristiano tiene que identificar es que en verdad no hay nadie como Jesús. Nunca ha habido, ni hay, ni habrá una persona como el Señor Jesús de Nazaret. Y en verdad, cuando estábamos cantando, sentía esa necesidad de expresárselo, porque es necesario que el que busca de Dios crea que le hay. Es bonito saber que el epicentro de la congregación es el Señor Jesús. Es hermoso saber eso. Y dice la Escritura que cuando la gente oía dónde él iba a estar, la gente corría hacia él. Y muchos quizás no entendían, muchos quizás lo buscaban por algún interés. Y el Señor Jesucristo los recibía. En esta oportunidad, este es uno de los escritos que está en los 4 evangelios. Está en el Evangelio según San Mateo, en el Marcos, en Lucas y en el Evangelio según San Juan. Está escrito en los 4 y en los 4 resalta que una multitud de gente le seguía. Y había muchos motivos por el cual el Señor Jesús era seguido. Cantidad de motivos. Y el Señor identificaba quién, porque Él es Dios. Amén. Él es Dios. Y Él sabe. Y el primero de los interesados está hablándole en el micrófono, porque por un interés fui a la congregación. Y el Señor sabía con qué interés yo iba, pero Él es misericordioso y bueno. Y Él en su misericordia permitió que yo le hallare, porque dice la Escritura que Él fue hallado por lo que no le buscábamos, porque no le conocíamos. Y los escritos de las multitudes de gente, en una oportunidad el Señor les dice, me buscan porque comieron por el pan. Y la gente identificaba que Él hacía milagros, grandes milagros. Y este tiempo, en este momento, lo que estamos viviendo en estos tiempos no es la excepción. Pero en verdad nosotros tenemos que hacer altos en nuestra vida espiritual, en el temor de Dios, y en verdad preguntarnos en este momento por qué buscamos al Señor. Nuestras oraciones tienen que comenzar a cambiar realmente, porque es inevitable que nosotros le pidamos a Dios. Comenzamos agradeciendo y terminamos pidiéndole, y a Él le gusta que le pidan, porque Él es nuestro Padre y Él se complace en darnos. Él le agrada a la gente que en Él confía, que le pide a Él. Pero lo que nosotros tenemos que empezar a identificar es realmente por qué le buscamos y para qué le buscamos. Y una de las oraciones que nosotros debemos de hacer es realmente para tener mayor comunión con Él, ¿sí? Mayor comunión realmente con Él, porque el final de todo, o la meta de nuestra fe, es estar con Él para siempre. No hay más nada, no hay más nada. Podemos conseguir todo lo que hemos soñado en esta tierra, pero el final de todo es estar con Él. Y esta porción de la Escritura la estoy predicando porque ayer tuve un sueño, y en el sueño mi pastor, el pastor Mario, me decía que me tocaba compartir la palabra después de haber como congregado la gente. Había como una especie de una charla, pero me dijo, tú traes la palabra. Y me fui hacia el lugar donde tenía que irme a vestir, y en el camino decía, Señor, no tengo que compartir. Y me llevó esta porción de la Escritura. Y en el camino empecé a meditar acerca de lo que iba a compartir. Y el Señor me mostraba acerca de las multitudes. Y me hablaba de las multitudes.
Y sí, evidentemente cuando me vengo a esta porción de la Escritura, está en los 4 evangelios y se habla de las multitudes. Multitudes que en uno de los evangelios el Señor dice que Él ve y que tiene compasión de ellas y que sana a los que de ellos están enfermos. Multitudes que escuchan la palabra por varios días y en un momento determinado se le acaba toda la provisión a ellos, y cuando tienen hambre el Señor lo identifica y le pregunta a los discípulos que cómo harían para darle de comer, y lo hace intencionalmente para probarlos. Pero entonces dice, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Dios, el Señor Jesús sabe lo que está haciendo con nosotros. El Señor Jesús sabe lo que está haciendo con nosotros. Aunque nosotros no sepamos, Él sí sabe. El Señor Jesús nos está llevando a niveles de gloria cada día, inesperados y a veces ni buscados. El Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nos está llevando al Padre. Dice, nadie viene al Padre sino por mí. Pero además de ser todo eso, Él es el que nos está llevando. Usted sabe, si el Señor Jesucristo no supiese lo que está haciendo con nosotros, inclusive nosotros no seguiríamos como cristianos. Porque muchas veces no sabemos. La Escritura nos habla y nos aconseja de que pidamos para no gastar en nuestros deleites. A veces pedimos más ese pan que perece que el que permanece, porque el Señor le dijo a ellos, ustedes están trabajando por el pan que perece, no por el que permanece. Y a veces nuestras oraciones enfocábamos pidiendo que el que perece. Eso es trabajar. Trabajar es desear algo, conseguir algo a través de algo que hagamos. Y podíamos pedir mal para gastar ¿qué? En nuestros deleites. Y ahí es donde viene Él. Y Él sabe lo que va a hacer con nosotros. Entonces siempre que nosotros nos preguntemos si por algo, siempre sepamos y entendamos y reconozcamos que el Señor sabe lo que Él va a hacer. Felipe responde en cuentas humanas que 200 denarios que equivalían a un día de trabajo. Hay una versión que dice, ¿cómo? 200 días. Ni porque trabajemos, dice así, ni porque trabajemos cada uno de nosotros. Imagínense. O sea, ni porque cada uno de ellos se emplease y le pagaran esos días, no alcanzaba para alimentar esa multitud, para darle un poco, dice un poco, lea bien para que recibamos eso. De pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase ¿qué? Un poco, o sea que iban a quedar con hambre. Se queda con hambre cuando nosotros deducimos hacer las cosas en nuestra propia fuerza. Pero nosotros tenemos que entender que Jesús sabe lo que está haciendo con nosotros. Esto es para que nosotros no tengamos miedo. Jesús sabe lo que está haciendo con nosotros. Todo, en otras palabras, oiga esto, todas las etapas o áreas de nuestra vida están en las manos de Él y Él sabe lo que está haciendo en cada una. Dice que él y su padre ¿qué? Trabajan. ¿Sí? Él sabe lo que hacen cada una de las áreas de nuestra vida. Si no fuese así, no solo no fuésemos salvos, sino que nuestra vida no aumentaría. No aumentaría porque a veces pedimos y pedimos mal para gastar nuestros deleites. No aumentaría porque hacíamos muchas cosas contrarias a su voluntad. No aumentaría porque Él nos está explicando algo y queremos hacerlo como nosotros pensamos. Por eso no aumentaría. Pero Él sabe lo que está haciendo con nosotros. Él sabe lo que está haciendo con nosotros. Amén. Sí, Él sabe. Y por eso es que vamos aumentando. Por eso es que cada uno de nosotros va viendo cada día cómo las cosas a nuestro alrededor están mejorando.
nosotros aumentamos, hermano, no disminuimos. A pesar que venga el conflicto, la dificultad, nuestra vida va en aumento, en aumento. Y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: yo no sé de dónde sacó este hombre la idea de presentarle esos 5 panes y 2 peces al Señor. No sé de dónde lo sacó. Pero el hecho que le dice: aquí hay esto, pero ¿qué es esto para tantos? Y esta palabra yo la había compartido en días pasados. Y sí, ¿qué es esto para tanto? Y a veces pensamos que nosotros no tenemos nada. Y Dios nos está diciendo claramente en esta casa: lo que ustedes necesitan, yo ya los puse en ustedes. Lo que ustedes necesitan ya está dentro de ustedes. Todo lo que Dios nos pide que nosotros hagamos ya está inmerso. Solo tenemos que creerlo. Si Dios nos pide santidad, es porque hay santidad en nosotros. Si Dios nos pide obediencia, es porque hay obediencia en nosotros. Todo lo que Dios nos pide ya está en nosotros. Nunca va a pedir el Señor algo que no esté en nosotros. Cuando Él le dice: denle ustedes de comer, le está diciendo: en ustedes, entre ustedes está el alimento. Entre ustedes está el alimento. Yo ya puse mis riquezas en ustedes. Yo ya les acerqué el reino de los cielos. Entonces, lo que nosotros tenemos que comenzar a entender es que van a venir obstáculos. Y esos obstáculos lo único que van a hacer es promocionarnos. Esos obstáculos lo único que van a hacer es explotar lo que realmente nosotros somos. Todo lo que de alguna manera se levante en nuestra contra o que lo veamos difícil, lo que está haciendo es probando nuestra fe. Ellos comenzaron a hacer cuentas. ¿Cuántas panaderías? ¿Cuántos panaderos? 200 denarios. Teníamos que de todos modos ponernos a trabajar. ¿A qué hora nos vamos a poner a trabajar todos para sacar 200 denarios para darles un poco de pan? El Señor le está diciendo: denle ustedes. Y se le ocurre a este hombre sacar esos 5 panes que tenía un muchacho y 2 pececitos y ponerlos delante de él. Y el Señor dijo: aquí está. Aquí está. El Señor le está hablando claramente a Casa de Oración. Los retos que vienen para esta casa serán cada vez más grandes y eso es bueno. Los retos que vienen para esta casa serán cada vez más grandes y eso es bueno, porque eso va a promocionar nuestra vida espiritual. Eso nos va a sacar de ese confort, nos va a sacar de esa mezquindad, nos va a sacar de esa carencia, va a romper cosas el Señor en nosotros. Porque en verdad las multitudes están listas para ser atendidas. Trois-Rivières está listo para ser atendido. Pero Dios tiene que levantar gente que crea. Amén. Dios tiene que levantar gente que crea que algo grande va a suceder. Gente que crea que en Él hay una capacidad de evangelizar a Trois-Rivières y las naciones. Tenemos que creerlo, que aquí en Casa de Oración hay suficiente potencial para que Trois-Rivières caiga a los pies de Cristo. Hay suficiente potencial para que el Canadá confiese que Jesucristo es el Señor. Aquí en Casa de Oración hay suficiente potencial y ese potencial está en nosotros. El pan no llovió del cielo como el maná. El pan estaba entre ellos. Los peces no salieron de manera sobrenatural. Los peces estaban entre ellos. Con lo que hay entre nosotros, Dios va a hacer cosas grandes en esta ciudad. Con lo que hay en ti, dígale a alguien: con lo que hay en ti, Dios va a conquistar esta ciudad. Con lo que hay en ti, Dios va a hacer cosas grandes en el Canadá. Con lo que Dios ha puesto en ti, Dios va a hacer cosas grandes en las naciones. Tenemos que creerlo. Ellos estaban desesperados. Ellos empezaron a decir: pero entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿De dónde vamos a sacar 200 denarios para que coman un poquito? ¿De dónde vamos a sacar tanto? Por eso ahora cantamos que no hay nadie como Él. Milagroso Salvador, no hay nadie.
No hay nadie como tú. Milagroso. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Dejémoslo hasta ahí. Tenemos muchos sueños. Y en nuestros sueños está, podemos decirlo, el tener esa vida espiritual agradable, tener esa, en el buen sentido de la palabra, esa ambición espiritual de ser utilizado, de ser un instrumento de honra, utilizado por el Señor. Hacemos bien, eso está bien, pero inclusive en ello nuestras oraciones tienen que seguir cambiando, porque cada vez nuestras oraciones lo que tienen que buscar es acercarnos más al Señor, tener esa comunión. Él dice que somos familia, Él dice que somos pueblo, Él dice que somos linaje, somos familia, que somos sacerdote y que somos nación. Y a cada una de esas cosas le tiene una decoración, un atributo. Dice linaje escogido, real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. En todo hay. También dice que ya no los llamará más siervos, sino amigos. Que por confesar su nombre somos llamados ¿qué? Y nos da la potestad de ¿qué? De ser hijos de Dios. Nos da muchos títulos. En esos títulos es que nosotros tenemos que enfatizar nuestras oraciones. Señor, quiero aprender a ser un verdadero hijo. Ese hijo que igual a mi Señor Jesucristo te trae complacencia. ¿Qué tal esa oración? ¿Qué tal una oración? Señor, quiero cultivar cada vez más esa amistad. ¿Qué es lo que te agrada? Aprender a conocer. Mira, no hay algo más bonito que conocer al amigo. Saber lo que el amigo le gusta. Llega un momento que tú identificas tanto a la persona y tú dices, mira, yo lo conozco bien, a él no le gusta eso. ¿Ves? Andas con alguien, entonces ese otro le va a hacer una broma, por ejemplo, no le hagas eso, yo lo conozco bien. No, yo lo conozco bien, él no le va a gustar eso, te aseguro no le va a gustar eso. Entonces, ¿qué tal nosotros enfatizar nuestra oración en conocerle? Enfatizar nuestras peticiones en ser eso que Él quiere que nosotros seamos. Por eso es que Él nos aconseja que busquemos primero su reino y su justicia. Nos está dando una clave precisa. Búsqueme a mí, lo demás lo tienen, lo que sea. Físico, material, espiritual, como lo querramos, lo vamos a tener. Y vamos a ver esas cosas maravillosas. Y nuestro pensamiento, si nuestro pensamiento está encaminado a conocerlo a Él, a conocer cómo Él procede, cómo Él hace, estos milagros inclusive llegarán así por añadidura, llegarán de esa manera. Mire cómo el Señor Jesucristo, luego de haber dado gracia, los reparte entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recortados. Asimismo los peces cuanto querían. Empezaron a repartir las cosas. Y dice, y cuando se hubieron saciado, o sea, ya no fue un poco, fue bastante. Ellos quedaron llenos, saciados. O sea, es que todo el mundo quedó contento con una medida bien, suficiente, satisfecho. Dijo a sus discípulos, ahora recojan lo que sobra. Sobró para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. El mismo Jesús que ese día en carne, si lo podemos decir, y en sangre, estaba ahí con ellos, está ahora con nosotros. Y este sueño que yo tuve nos está dando un mensaje preciso y claro a casa de oración. Lo que ustedes menos imaginan está aquí ya.
Lo incalculable ya está aquí. Lo incontable ya está entre nosotros. Si uno solo, dice la Escritura, 5,000. En otro de los sinópticos, porque los 4 lo tienen, en uno de los 4 evangelios dice que habían 5,000 varones sin contar mujeres ni niños. Por eso es que aquí un día hicimos la cuenta. Si 5,000 varones, está hablando de adultos, cada uno con una mujer, son 10,000. Y en ese tiempo que se tenía bastante, pero pongámosle 2 niñitos a cada uno, estamos hablando de alrededor de 20,000 personas. Entre 20,000 personas, solo alguien dijo, tengo 5 panes y 2 peces. ¿Será que era así? Piense usted si de pronto era así. Piense usted de pronto si alguien ahí entre medio de ellos estaba pensando egoístamente. Piense entre ellos si alguien por ahí no estaba migajando y decía, esto no va a alcanzar, mejor no lo saco para todos. Pero eso es lo que el Señor está diciendo, que hay algo en ti que los demás necesitan, que hay algo en ti que Dios va a multiplicar, que hay algo en ti que parece que es poquito, pero para Dios es bastante, que hay algo en ti que para ti mismo parece que no hay nada, pero Dios te está diciendo, va a sobrar con lo que tú tienes, con lo que nosotros tenemos aquí en esta casa va a sobrar. Hemos soñado y una hermana me comentaba que yo había lanzado una palabra el otro día acerca de que el templo iba a salir de aquí de la casa y nosotros podemos pensar de alguna manera cómo llega a eso si quizás los presupuestos no alcanzan para eso. Y no era el tema realmente que traía, pero el Señor me está llevando a esto. Y es para que nosotros veamos la magnitud de las cosas que Dios puede hacer con nosotros. Hicimos un movimiento el domingo y ese movimiento que hicimos, cuando terminamos el movimiento, habían 20 sobres contados. Contaron 20 sobres. 20 sobres contaron. En la tarde se contó el sobre 21. Pero en el momento que se hizo el primer conteo me reportaron 20 sobres exactos. Lo que estamos declarando en esta casa está subiendo al cielo. Lo que se está hablando aquí se está oyendo allá arriba. Y ahí es donde nosotros tenemos que creer. La iglesia tiene que entrar en un nivel donde lo que estamos pensando, lo que estamos declarando, lo que estamos predicando está siendo aprobado desde el cielo. Porque cuando nosotros hacemos cuentas de lógicas, cuando nosotros vamos a la lógica y hacemos cuenta, ahí es donde vemos las cosas imposibles. Cuando yo lancé la cifra, yo lanzo la cifra y en verdad se los digo, ese tipo de cifra nunca nos debe preocupar y mucho menos darnos miedo. La primera nunca nos debe de preocupar y mucho menos darnos miedo. A veces paso por las construcciones y dice 2.8 GDA. Es increíble. Entonces, ¿cómo si nosotros somos hijos del dueño de la plata y el oro, tenemos que espantarnos con esa cifra? ¿Por qué de alguna manera entre nosotros, o digámoslo así más bien, entre nosotros no puede existir un espíritu de crítica o de mezquindad o de pequeñez? Entre nosotros hay más que esa cifra que yo lancé. Diga, en usted hay una cifra más grande que la que el pastor dijo. Diga, lo que Troarrivier necesita, Dios lo va a poner en ti. Diga, lo corrijo, lo que Troarrivier necesita ya está en ti.
Lo que Canadá necesita ya está en ti. Lo que las naciones necesitan ya está en ti. El reino que triunfa es el reino que nosotros adoramos. El reino que nosotros le servimos. El reino que prevalece y el reino que tiene el poder es el reino que nosotros, de cual somos partes. Hay algo que ya tiene que montar aquí en la casa. Porque nosotros estamos predicando de un Dios que tiene poder. Mire, es que es mejor que mañana, y lo digo aquí en cámara, nos critiquen que porque tenemos hasta un avión que no consigamos ni una bicicleta aquí. No, que mira, hasta en avión anda ese pastor. Pero es que yo no estoy buscando eso. Pero si va a llegar, ¿por qué no recibirlo? Es que lo que tenemos, que mire, yo cuando estaba en Ibarra, Ecuador, yo andaba a pie. Yo me demoraba, si me iba a pie a mi casa desde la iglesia, me demoraba 1 hora exactica, yo la tomaba el tiempo. Yo a veces, y me gozo, no me estoy quejando, me gozo de esas experiencias hermosas, porque yo sé lo que es, de alguna manera, que alguien pase por una situación y yo le aconsejo, te vas a reír mañana. Yo puedo hoy decirle a alguien, te vas a reír mañana de lo que estás pasando hoy. No le tenga miedo a la situación financiera. Si usted es hijo de Dios, usted se va a reír de eso mañana. Mañana usted se va a reír de cualquier situación que usted esté pasando. Óiganlo por las cámaras. Yo a veces no tenía 25 centavos para irme a la iglesia. A veces no tenía 25 centavos para devolverme de la iglesia a la casa. 25 centavos. Yo tenía una cajita así en la iglesia, y esa era la caja menor. Ay, Dios mío. ¿Cómo se llama? En la ventana de la iglesia. Yo tenía una cajita pequeñita así, ¿ve? Una cajita. Y en esa cajita yo tenía unas monedas que las espolvoreaba bien para que no se vieran tan pobres. Entonces yo las regaba así. Y si yo sacaba 25 centavos, yo lo notaba, hermano, y me dolía. Yo sacaba 25 centavos. A veces yo con 25 centavos para mí podía solucionar mi sed, pero solo sacaba porque yo sabía. Es mejor tome agua porque esos 25 centavos me pueden servir para mañana. 25 centavos, hermano. Y otra vez lo repito, no me estoy quejando, le doy gloria a Dios que yo pasé por esas cosas y que aprendí cosas. Así que nadie conoce tus inicios. Nadie conoce lo que nosotros hemos vivido. Nadie conoce lo que nosotros hemos pasado. Y si el dueño de la plata y oro quiere darnos las cosas mañana, ¿por qué tenemos miedo? La gente tenía hambre y tenía 3 días de hambre. Y si de alguna manera pidieran, nadie les iba a dar. Vayan de su Dios que les dé tantas cosas. Porque debe ser así. Y el Señor vino y multiplicó y se saciaron y sobró. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Vamos a saciarnos en lo que vamos a hacer y va a sobrar para compartirles a muchos. Y no solo nos vamos a saciar y va a sobrar en lo físico, sino en lo espiritual. Ahí estará la clave. En que usted y yo le enseñemos, le compartamos más bien a la gente las experiencias que estamos viviendo nosotros aquí en la casa. O sea, no nos alarmemos por las cosas que de alguna manera tenemos que hacer, porque ya está metida en nosotros. Qué privilegio es que el primer templo que tenga casa de oración salga de nosotros. Qué privilegio es que el Señor diga, alimentamos 20,000 personas y los panes estaban aquí, no en la panadería más grande de la ciudad. Qué privilegio, 20,000 personas. Qué privilegio es que 20,000 personas comieron pescado y no tuvieron que ir a la pescadería más grande de la ciudad. Estaba entre ellos. Y ese es el mensaje que Dios me puso en el sueño. Lo que nosotros necesitamos
en esta congregación, lo que necesita la gente allá afuera en esta ciudad, lo que necesita la nación del Canadá y las naciones donde Dios nos envía, está entre nosotros, entre ti y entre mí. Aquí está lo que la gente necesita. Dios lo va a poner aquí. Oye esto. Oye esto. Supongamos que esta gente que estaba aguantando hambre, que tenía hambre, perdón. Esta gente que tenía hambre, que le servía, que le estaba buscando al Señor. Buscar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Supongamos que esta gente al 100% dependiera de una provisión celestial. Dependiera de una provisión celestial. ¿Qué hizo el Señor Jesús cuando partió los panes? ¿Qué hizo? Aparte de bendecirlo y presentarlos al cielo. ¿Qué hizo después? Se los dio a los discípulos. Dios te va a dar a ti para que le dé a los demás. Dios le va a dar a esta casa. Y eso es lo que estamos afirmando ahora. Coja esta prédica, hermano, y métala en su corazón. Porque Dios le va a poner cosas a usted para que las reparta y va a saciar gente y les va a sobrar en el nombre de Jesús. Cuando usted lee a Eliseo, hay una particularidad en Eliseo. Y la particularidad que tenía Eliseo es que Eliseo era un hombre que le gustaba reproducirse. Yo no sé si es Giesí en qué estaba pensando. Y Eliseo tenía una particularidad. Eliseo tenía una escuela de profetas. Eliseo tenía escuela de profetas. Él mantenía siempre enseñando. Y Eliseo tenía una particularidad, y es que Eliseo a sus alumnos los mandó a hacer tareas grandes. ¿Sí? A Giesí le dijo: Giesí, toma mi báculo y ve y pónselo al muchacho. El profeta no falla, hermano. El muchacho tenía que resucitar. Pero ¿qué le dijo Eliseo? No saludes a nadie. No vayas por el camino. Y estoy seguro que el chicanero, el Giesí, se puso a saludar a todo el mundo. Yo, el pastor del profeta, y voy a resucitar a un muerto. Hermano, hay gente que sigue el caballo antes de montarse. ¿Cómo es que es la cosa? Yo no sé cómo es la cosa. Oiga esto. El hombre le puso el báculo, vaya y resucítelo. Ay, Dios mío, qué hermoso. Es que Dios no va a utilizar a un tercero teniéndote a ti. Es que Dios no va a utilizar al panadero teniéndote a ti. No va a utilizar el de la pescadería teniéndote a ti. Dios no va a utilizar al médico teniéndote a ti. Tú vas a resucitar los muertos. Dios no. Bendito Dios, que es lo que estoy predicando en este día. Y lo que Eliseo le está enseñando a Giesí es lo que él recibió de Dios. Y le está diciendo: ves y resucítalo, porque ese muchacho tiene que resucitar. Hay una orden del cielo que el muchacho va a resucitar. El muchacho iba a resucitar sí o sí. Y Giesí se perdió la oportunidad de resucitar al muchacho. Algo sucedía en ese Giesí. Porque el día que vino Naamán, el hombre pensó, en vez de aprender el potencial que es quitar la lepra, que era la enfermedad incurable, Giesí se perdió la oportunidad de ser el próximo limpiador de leprosos por 2 centavos en los que agarró. ¿Está recibiendo? En otras palabras, hay cosas que ya están reservadas desde el cielo. Y Dios está buscando a alguien que las haga. Y no va a mandar al panadero en ese tiempo, sino a que los que multiplicaban el pan en el nombre de Jesús. Dice la Escritura que cuando ellos van a construir una casa, una enramada, también se le cae el hacha. Los muchachos salen corriendo ante el maestro, el maestro dice: ¿dónde cayó? Y lanza un palo y delante de ellos flota el hierro, hermano. ¿Usted puede creer? Créalo. ¿Por qué? Porque el hombre les está enseñando que no hay nada imposible
Y ahí también sale un milagro, milagro en beneficio de los profetas. Segunda de Reyes, capítulo 4. Y dice, Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra. Y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Ponga una olla y cocine. Y salió uno al campo a recoger hierba y halló una como parra montés y de ella llenó su falda de calabaza silvestre y volvió y las cortó en la olla. El potaje, pues no sabía, él no sabía lo que era, él lo mandaron. Este era un profetica ahí sabrosito. Vamos a meterle todo calabaza y todo, que el profeta arregla esto. Después sirvió para que comiesen los hombres, pero sucedió que comiendo ellos aquel guisado gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esta olla, y no la pudieron comer. Entonces dijo, tranquilo, el muchacho está aprendiendo, traigan harina, la esparció en la olla y dijo, da de comer ahora a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicia, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, dé a la gente para que coma. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra de Dios. El mismo suceso de allá. Dios solo está buscando a alguien que crea que cuando Él ordena algo, diga, Señor, si tú lo estás pidiendo, está en nosotros. El tiempo de lo que va a hacer, me llama la atención esto, porque yo creo fervientemente que los Quebecuá van a venir de manera masiva cuando tú y yo en el nombre de Jesús hagamos milagros. Oiga esto. Ya voy. Ya voy. 6:1 y 2. 6:2. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Sí. Le veían hacer ¿qué? Las señales. Váyase a Mateo capítulo 14, versículo 13 en adelante. 14:13. Oyéndolo Jesús se apartó de ellos en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó le seguía a pie de las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron los discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide la multitud para que vayan por las aldeas a comprar pan. Y para que compren de comer, perdón. Eso dice de las multitudes. Evangelio según San Marcos, capítulo 6. Allá al ladito, Marcos, no vaya hasta allá, hasta Apocalipsis. Marcos capítulo 6, versículos 30, por ejemplo. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte, a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que habían de venir, de manera que no tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos lo vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie de las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron diciendo, el lugar es desierto y la hora ya es avanzada. Despídeles para que vayan a los campos y las aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, dale vosotros de comer. Ellos dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. Multitudes, diga multitudes. Y nos vamos a Lucas capítulo 9. Evangelio según San Lucas, ahí enseguida también, en el capítulo 9, versículo 10 en adelante.
vamos más abajo. Dice el 11, por ejemplo. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Él le dijo: dale vosotros de comer. Y dijeron: yo no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esta multitud. Diga multitud. Este es el sueño que yo tuve. Las multitudes van a venir. Y Dios sabe el potencial que hay aquí. No lo dudemos. Algo grande va a suceder. La iglesia tiene que estar unida en una oración. Y la oración que la iglesia debe estar unida es que Dios haga lo mismo que hizo en esos tiempos. La gente de esta nación será impactada por las señales, y por esas señales van a comenzar a seguir. Por eso es que ellos van a comenzar a seguir. Porque usted ve de alguna manera como un caminar, pero usted tiene que comenzar a intuir que hay algo que está sucediendo. Que falta gente apasionada por el Señor. Pero si hay uno que está creyendo y dice: con lo que yo tengo, creo que Dios puede hacer algo. Es verdad, es así. Con lo que Dios ha puesto. Porque en los 4 evangelios lo que estamos viendo es la misma reacción. El Señor diciendo: denle de comer. ¿Quiénes? Ustedes. Denle ustedes de comer. Ellos están diciendo: despídelos, y el Señor está diciendo: no, denle de comer. Ustedes tienen cómo. En ustedes he puesto el cómo. Ustedes tienen el potencial para hacerlo. Lo que está diciendo el Señor es que Casa Oración tiene el potencial para hacerlo. Eso es lo que yo recibo, que hay un potencial aquí para hacerlo. Y no porque hablamos de dinero el domingo. Eso es añadido, eso es un reflejo. Lo espiritual es más grande. Pero la voluntad dispuesta, porque nadie sabe la situación de nadie. Pero sin embargo la gente se levantó y apoyó. ¿Por qué? Porque hay una voluntad dispuesta, que es la que Dios coloca para que alguien se mueva por fe, creyendo que es Dios que va a proveer. Nosotros tenemos profecía de impacto. Nosotros tenemos profecía de gobierno. Nosotros tenemos profecía de relaciones aún públicas fuertes con gente del gobierno. Así nos han dicho, nos han profetizado. Pero para que todo eso se dé, nosotros tenemos que creerle a Dios que va a ser algo grande. Cada ministerio se enfoca en lo que de alguna manera recibe o siente en su corazón. Pero yo siento en mi corazón que vienen cosas grandes para esta ciudad, para esta nación, y que Dios lo va a hacer con esta casa. Que esta casa va a tener que ver. Si hay avivamiento en Canadá, esta casa estará ahí metida, involucrada. Porque yo creo que Dios, si va a hacer algo, nos va a utilizar a nosotros. Denle ustedes de comer. Denle a los quebecuas de comer. Hay algo que necesita la ciudad y nosotros lo sabemos. Es el temor de Dios. Hay algo que necesita el Canadá y nosotros lo sabemos. Es el temor de Dios. Ese es el verdadero pan que necesita. Y Cristo está dispuesto a ser partido con partido, a saciar y a sobrar para las naciones. Lo tenemos nosotros. Está entre nosotros. Él es el pan vivo y verdadero, el que quita el hambre. Él es el que quita la verdadera hambre. El hambre que ellos tienen. Por eso él le dijo: recuéstenlo. Yo soy el que quito el hambre, recuéstenlo. Lo parte entre ellos. Y a ustedes, en ustedes voy a depositar lo que la gente necesita. El que les dijo: denle de comer. Entonces eso vamos a orar. Eso vamos a orar. Nosotros no solo estamos puestos para que nuestra casa sea salva. Gloria a Dios. Amén. Nuestra casa es salva. Tenemos promesa, yo y mi casa, pero tenemos que ir más lejos. Descansemos con nuestra casa.
Hagamos nuestra parte, hagámosla bien. Ahora vamos por la ciudad. Porque ¿qué estamos haciendo? Vamos por la ciudad. No importa la cantidad ni los recursos del hombre. Los recursos vienen del cielo. Los recursos del hombre decían: necesitamos una panadería, necesitamos 200 denarios, necesitamos ponernos todos a trabajar para que alguien se coma un poco. Y el cielo está diciendo: ya eso está preparado. Lo que la gente necesita ya está preparado y viene sobre la iglesia, y la iglesia va a dar a la gente. Ese es el modus operandi. De esa manera funciona Dios. En otras palabras, si Dios va a avivar el Canadá, ¿a quién va a buscar? Si Dios iba a alimentar a esos 20,000 personas, no buscó un panadero, no buscó una pescadería, no buscó un restaurante de mar. A sus discípulos. Dios lo va a hacer con su gente. Dios lo va a hacer con su pueblo. Dios lo va a hacer con los que le sirven. Dios lo va a hacer con los que le temen. Él los va a honrar. Él los va a promocionar. Él es el que actúa a través de nosotros. Así que siéntete bien en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre, yo oro esta hora. Y esta palabra la sellamos con oración. Porque creemos, Señor mío, de las cosas que vas a hacer. Las cosas que tú vas a hacer. Están hablando de avivamiento mundial. Están hablando de avivamiento mundial. Y Canadá no será la excepción. Se están sintiendo vientos de cambio. Nosotros desde esta casa empezamos, Señor, a intuir, a discernir que Canadá necesitaba un mover diferente. Señor, y con mucha humildad, Señor, pero con temor de tu nombre y creyendo en tu palabra, estamos viendo los comentarios de hermanos en Cristo Jesús de otras ciudades que andan en un mover parecido, que también están declarando y que también confesaron que se movía hasta ciertos lugares y que acá no llegaba. Pero nosotros estamos creyendo que los canadienses están listos para ser cosechados para ti. Estamos creyendo, Señor mío, Dios mío, que esa hambre que tiene Canadá será saciada. Y el pan lo va a poner aquí. El pan está aquí entre nosotros. En nosotros está la palabra que cambia. En nosotros, Señor, está el llamado que va a restaurar esta nación. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Yo quiero que la gente esté orando por eso, conforme a lo que usted reciba. Porque es que Dios, oiga.